Algo de comer genial, la excusa es perfecta para celebrar. Va a venir genial, la excusa es perfecta para celebrar. Nuevas del lugar, la excusa es perfecta, ya va a Le damos la bienvenida a una nueva edición de La excusa es perfecta. Producción de Sinopsis Contenidos. Invitado de hoy, Pedro Figueroa, asesor educativo. Se lo vamos a tener con él hoy en el almuerzo de este mediodía. Y el menú a compartir es de nuevo legumbres distintas a la del programa anterior y acompañadas con 2 churrascos, 2 bifes de carne. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Por ejemplo, porotos blancos. Hace casi un día que los tengo en agua, después los voy a terminar de cocinar en agua hervida y lo acompañamos con espinaca. En realidad lo mezclamos con la espinaca, cocinamos por separado, después los ponemos juntos y los terminamos de cocinar en una sartén saltado con un poco de cebolla y ajo. También lo vamos a acompañar con papa y unos pancitos con ajo. Están escondidos. O sea, el pan con ajo está mezclado el perejil con ajo, un poco de aceite de oliva, sal y un poco de pimienta. Y los churrascos los vamos a hacer directamente a la plancha. O sea que el menú es simple, pero seguramente va a estar sabroso. En realidad, acá a instancia de mi compañera Virginia, empezó a agregar bastante legumbres, incluso en mi propia dieta. Y no sé si da porque es el cambio, a veces de una dieta que uno viene haciendo regularmente casi todos los días, y el cambio aparece como algo diferente y rico. Y en el programa anterior fue que preparamos otro plato de legumbres. La invitada de ese momento se devoró las legumbres, acompañada en ese momento con pescado. Hoy las legumbres son diferentes porque lo que usamos son porotos blancos esta vez y combinado con espinaca. O sea que esa va a ser la base del menú de hoy. Así que los invito a hacer una pausa y ver parte del proceso de preparar nuestro menú de hoy. Por mi contexto en el que vivimos, evitar la circulación y ahorrar tiempo en trámites es casi esencial. La Cooperativa de Servicios Públicos te invita a adherirte al débito automático de tus facturas de servicios desde cualquier banco. Solo tenés que obtener un turno en administración para firmar la autorización del débito, presentar el comprobante del CBU de tu cuenta bancaria y listo. Para obtener tu turno, escribinos vía mail a reclamos@coopal.coop o llamanos o envíanos un mensaje de WhatsApp al 1556 1841 o 1563 1052. Sumate a la era digital cuidando el medio ambiente y ahorrando tiempo. Y con nosotros el invitado de
hoy para esta edición de La excusa es perfecta, Pedro Figueroa, docente, pero después en la conversación van a salir todas las otras cosas que haces, incluso tu formación académica. Bienvenido, Pedro. Carlos, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto compartir este lugar, este espacio. Gracias por la invitación. Y el apetito se va a ir abriendo también a medida que vayamos avanzando. Así que, como dice el programa, la excusa es perfecta. Así que gracias, Carlos, un gran gusto. En realidad, viste, las gracias son compartidas, porque es una cosa de ida y vuelta. Pero sí, es importante siempre agradecer cuando uno intercambia lo que sea. Se puede intercambiar esto, una conversación donde, desde el punto de vista de la docencia, va a abarcar la educación, el tema de comunicaciones. Bueno, que si hay algo en común es el intercambio, digamos, ¿no? La docencia, la comunicación, estos tiempos, esto de construir redes, de armar contactos, tiene mucho en común todas esas actividades, esto del intercambio, que también a veces no es cómodo porque uno da esperando recibir y a veces es otra cosa, por suerte. Entonces, bueno, en ese intercambio uno se enriquece, sin duda. En el terreno de la docencia, o sea, ¿toca el tema de comunicaciones? Sí. Bueno, por mi formación he dado varios espacios vinculados a la comunicación digital, la comunicación humana, a veces más vinculado al lenguaje o a lo semiótico, a los signos o a los intercambios humanos, pero la verdad que me han tocado dar materias muy interesantes, no específicamente periodismo, digamos, sino que me permiten charlar de estos intercambios. De hecho, hoy doy lengua y comunicación en una carrera que es desarrollo de software, que cuando ven que tienen lengua y comunicación en primer año, dicen, no, me equivoqué de carrera. Claro, ¿qué hago acá? Y en realidad el desafío es mostrarles que la vinculación, el intercambio, la interacción está presente en todos lados, hasta inclusive en una carrera, entre comillas, dura, ¿no? Que puede ser programar, pero es un lindo desafío conversar de la comunicación y de la educación, porque uno está hablando de lo que vive, ¿no? Y no solo de lo que estudió, sino de lo que vive y de lo que va viendo alrededor. Así que esos son espacios muy, muy, muy ricos y generar la reflexión sobre las propias prácticas, sobre lo que uno va haciendo. O sea que, cuando decía el tema del lenguaje, yo estudié en Estados Unidos. En la universidad o en el sistema público del estado de California, antes de darte el título, tenías que escribir un ensayo, ellos te daban el tema. ¿Y sabes por qué? Porque lo que habían descubierto, de que justamente parte del problema era comunicarse y más comunicarse en forma escrita. Tal cual. ¿Y sabe a quién le apuntaban? A los médicos. No se podían entender las recetas. Pero extendieron, viste, a todas las carreras, estudié ingeniería y me hicieron hacer un ensayo. Decir que, como yo escribo, no importa el tema que te den, podés desarrollarlo. Pero conocí 2 compañeros de trabajo que nunca pudieron pasar, o escribir el ensayo ese y nunca le dieron el título. Bueno, lo oral y lo escrito son habilidades de comunicación que hoy necesitan fortalecerse, me parece, ¿no? Uno las da por supuestas, sí, pero de base por ahí está la cuestión de cómo adaptarnos al momento, a la situación, a las condiciones que requieren un tipo especial de comunicación. Un correo electrónico no es lo mismo que un mensaje de WhatsApp que un ensayo. Bueno, y a veces metemos todo en la misma bolsa y requiere de estas habilidades, pero me parece que en la era de la comunicación tenemos que volver a la base, a lo escrito, a lo oral. Sí. Bueno, ahora va a ser el mes que viene 2 años que estoy jubilado, pero por ejemplo el tema de los correos electrónicos, yo trabajaba siempre viajando. Claro. O sea que la comunicación, teléfono, correo electrónico, después más reciente WhatsApp, otras plataformas. Pero los correos electrónicos es de tal magnitud, viste lo que uno va aprendiendo, que hasta podría interpretar el estado de ánimo de que escribe. Sí. Increíble. Sí, porque tienen su propia estructura y también es interesante el tiempo que uno le destina a esa instancia de comunicación. Hoy en la era de la inmediatez también,
a veces, no sé si decimos lo que querríamos decir, sino que decimos lo primero que viene. Pero cuando uno se sienta a pensar, bueno, ¿lo tengo que saludar o no lo tengo que saludar? ¿Qué le digo? Buen día, pero va a estar en otro país. Bueno, lo saludo al final, ¿qué le pongo? Y por ahí el correo electrónico nos permite eso, ¿no? Centrarnos en pensar en el destinatario, que es, ahí está la base de la comunicación. Pensar en el destinatario, ¿no? Cuando uno lo piensa egoístamente, Sí. no estás queriendo comunicarte, estás queriendo imponer, estás queriendo monopolizar la situación, ser protagonista único, bueno, ¿no? Pero, pero Y ocurre. pero claramente, y ese es el desafío, tener en cuenta al otro, que hasta inclusive hay cuestiones psicológicas, ¿no? Pero desde la comunicación, tener en cuenta al otro al que me estoy dirigiendo. Sí, mirando o tratando de mirarme a mí mismo, de cómo ha sido mi experiencia, no solamente en el castellano, porque no es el idioma madre, pero aprender otro idioma. Pero lo mismo que en el castellano, el fuerte mío es leer. Claro. Después viene escribir y después hablar. Miraba las cosas de la vida. Durante 21 años trabajando donde necesitaba todo el día hablar. Y no es muy fuerte. Claro. Pero bueno, es lo que te toca. También era todo eminentemente técnico, pero lo mismo, ¿viste? Es tenés lo que mismo. transmitir, ¿viste? O tenés que comunicarte y que el otro entienda. Bueno, en las escuelas hay una discusión de hace un tiempo que es si la lengua es una asignatura o es una habilidad transversal a todas y tiene que dejar de ser asignatura, ¿no? Porque cuando uno habla de la lengua, lo pone en una materia, ve sujeto, predicado, verbos y demás, pero la lengua en sí, ortografía, gramática, redacción, expresión, abarca hasta la matemática inclusive, ¿no? Abarca todos los ámbitos. Entonces, desde la formación misma, quizás por ahí pensarlo distinto. Por eso es hermoso poder conversar. Cuando voy a decir el tema de que hasta la matemática tiene que ver con el lenguaje hablado. ¿Sí? Kurt Gödel dice que fue el mejor amigo de Einstein y que fueron, algunos dicen, las dos mentes más brillantes del siglo XX. Bueno, Gödel había nacido en Checoslovaquia, que ahora son dos países, Eslovenia y la República Checa. Este tipo pudo probar sobre 3 teoremas que no se pudieron probar y lo desarrolló todo escrito sin escribir un solo número, ni una sola fórmula, es todo texto. Claro. Por eso ahora puedo entender cuando voy a decirte que abarca hasta la matemática y el libro donde está explicado eso lo tengo guardado ahí. Bueno, yo no soy de la matemática ni mucho menos, pero hay un divulgador como Adrián Paenza que utiliza la comunicación, el centro es la comunicación, para motivar a la matemática. Y yo que no soy de la matemática, uno lo ve a Paenza y dice, yo quiero seguir por ahí, quiero ver eso. Los desafíos que propone, en vivo inclusive, uno lo hace y dice, claro, ¿por qué esto viene acá? Y te estuvo enseñando matemáticas, pero desde una propuesta comunicacional plenamente distinta, muy distinta. El martes pasado, yo programé la radio martes y jueves y traje una nota de Adrián Paenza relacionada con la Pepsi. No es lo mismo 1 millón que 1.000 millones. Claro. Y lo pone en número. ¿Sí? Uno pone los 6 ceros cuando pone los 9 ceros. Y lo asociado con Pepsi, de que había un premio si vos comprabas productos de Pepsi y si juntaba 7 millones de puntos, te daban un avión Harrier de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y hubo un estudiante de economía, se puso a hacer números qué significaba en moneda corriente los 7 millones. Claro. Eran $700.000. Se buscó inversores, hizo, viste lo que decía la propuesta de Pepsi, le envió los $700.000, no quisieron pagarlo. Y el tipo desarrolló todo eso de cómo la interpretación de los números tiene su expresión dentro del lenguaje.
Muy pocos números, o sea, pero es todo, ¿viste? El lenguaje escrito, como lo explicando. Sí, sí. Por eso el tipo que tiene la habilidad de poder comunicar, ¿viste? De una forma, yo digo, con rostro humano. Tal cual, tal cual. Es que detrás de los números algo se está comunicando, ¿no? En las matemáticas, en contabilidad, en cualquier otro ámbito. Entonces, por ahí es interesante pensar esto natural que tenemos, que es la comunicación, que es el lenguaje y demás, cómo aparece en distintos ámbitos, y en la educación me parece que el desafío es reflexionar sobre eso, no dejar que pase naturalizado. Por eso vuelvo a las materias o a los espacios. Bueno, a ver, nos sentemos a ver cómo nos comunicamos. Y ahí aparecen un montón de cuestiones que se presuponen o que se dan por naturalizadas o por obvias, y que cuando uno las empieza a analizar, hay muchas cuestiones detrás. Yo a los chicos, por ahí en estas materias, les cuento lo que nos significaba a nosotros en nuestra época, y eso ya me da la antigüedad cuando uno dice nosotros en nuestra época, establecer un vínculo con una chica que nos gustaba o con una posible... Era todo un ritual de miradas, de gestos, de llamadas, de cartas, de esto, de aquello, y toda una cuestión que era doloroso en algún punto, ¿no? Era complicado. Bueno, hoy eso se resume en un me gusta de una red y demás. Yo les aclaro, no es mejor ni peor. Es diferente. Es distinto. Pensemos sobre eso. Bueno, y desde ahí empezamos, ¿no?, a plantear un poco qué hacemos con esta comunicación. Sí, yo por ejemplo tengo 2 hijos en Australia y una hija en Estados Unidos, 3 nietas y un nieto en Australia. Sí, te puedes comunicar a través de lo que sea. No es lo mismo que el cara a cara, al menos para mí. Bueno, la otra vez con una compañera de estudio lo comparábamos con leer el libro en papel, ¿no? La comunicación cara a cara, por ahí. También es cierto que tiene que ver con nuestras experiencias previas y demás. Para mí también el encuentro cara a cara no se compara con otras instancias. Pero no desvalorizo por ahí las otras cuestiones. Se ha puesto mucho de debate ahora si la clase presencial es mejor que la virtual, y si una es clase y la otra no, y cómo establecer el vínculo y toda esa cuestión. Bueno, me parece que hay que darle a cada cosa o a cada ámbito su justa medida, ¿no? Y no comparar, es como si quisiéramos comparar un auto con un camión. Pueden los dos tener ruedas, llevarnos a todos lados, pero son distintos. O sea que recién sobre el tema ese hablamos con Virginia. Cuando yo estaba estudiando ingeniería, un tipo que daba la clase de álgebra decía que la carrera de ingeniería yo tenía que hacer en 3 años, usando tecnología. Estaba hablando hace más de 25 años atrás. ¿Sí? Y el tipo decía, entre otras cosas, el problema que no se hace así es por los dinosaurios, decía, que no saben nada de tecnología. Y dice, no solamente los dinosaurios que dan clases, sino la institución en sí misma, que si todo se hiciera a través, ¿viste?, de lo virtual, ¿para qué se ven esas infraestructuras faraónicas? Claro. Estoy hablando hace más de 25 años atrás. Sí. Ahora también la pandemia, ¿viste?, ha empujado esto de una forma exponencial, el uso de la tecnología en el ámbito digital, que posiblemente vos en eso conozcas bastante. Bueno, yo vengo desde hace mucho tiempo. Yo he mezclado en experiencia laboral la comunicación, la educación y las tecnologías. La verdad que hace más de 10 años que estoy en esa cuestión entre la experiencia y el estudio. Pero es cierto que desde hace mucho tiempo se viene hablando. De hecho, las primeras experiencias de educación a distancia, que tienen que ver con el correo, son de principios del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces ya estaba en debate y en discusión. La pandemia nos empujó, nos aceleró un montón de procesos y nos puso en un ámbito para el que no estábamos preparados y ni siquiera lo vimos venir. Pero me parece a mí que, como en todo, cuando estamos en un extremo y nos llevan, en este caso, a otro, y tenemos que buscar algún punto intermedio. Que es doloroso. Y ahí es muy complicado. Pero el eje me parece que es pensar no en el docente, sino hasta en una cuestión ética de cómo formar a ciudadanos del siglo XXI
con habilidades del siglo XXI. ¿No? Pedro, hacemos una pausa, te invito, nos vamos a sentar alrededor de aquella mesa, a saborear el menú de hoy. No te dije cuál era el menú. No lo sé y a ver. Legumbres, o sea, es una mezcla de poroto blanco con espinaca, están hervidos por separado, después están mezclados y están saltados con cebolla y ajo. 2 churrascos y acompañado también con chaucha. Y un huevo arriba este huevo no es frito, Ajá. sino cocinado en agua, que va arriba de los porotos con acelga. Me convenciste. Te invito, nos sentamos y seguimos conversando allá otro rato. La seguimos en un momento. Bien, Pedro, este momento de la primera verdad, es compartir con el invitado el menú del día, que ya lo habíamos presentado antes que llegue el invitado, pero ahora es el momento de saborearlo. Así que te invito de que lo hagamos posible, saborearlo, y con nuestra audiencia la seguimos dentro de un rato. Cómo no, un gusto. Continuamos con la excusa es perfecta. Pedro, me parece que te vas a salvar de lavar los platos. Ah, bueno, no dejes ese menú. Esa es la tercera verdad. Esa es la tercera, ¿verdad? Que la primera, viste, es el invitado. El segundo, viste, es compartir la comida del día. Y la tercera, según cómo haya ido, es lavar los platos. Bueno. Viste, recién cuando preguntamos si alguno dijo que no le gustaba la comida, hasta ahora, yo no sé si a todos les ha gustado, ¿viste? Pero ninguno dijo que no le guste. A lo mejor es parte de la diplomacia. Sí, también es cierto, pero ha estado exquisito. Muy rico, muy rico. Me alegro. Muy rico y saludable y sabroso. Así que, sí, en realidad termina siendo la comida como parte del enganche. Pero te da la posibilidad, ¿viste? En realidad, desde mi lado, lo central, ¿viste? El poder conversar con los invitados e invitadas que vienen, es porque van a hablar de lo que ellos conocen. Claro. Lo que yo digo siempre, creo que nunca invitaré a alguien que sea ingeniero. Porque sería para discutir en vez de conversar. Entonces, no. Claro. Entonces, los que vienen, qué sé yo, la mitad a lo mejor son músicos. Yo de música no sé nada. Entonces, hablan de lo que saben y cantan. A ellos lo hacemos cantar. Y ahí te das cuenta que esto no está ambientado acústicamente y el sonido es bastante bueno. Bueno, lavar los platos podría, cantar no te lo aseguro. Cantar no. Y en realidad sí, cada uno, ¿viste? Habla de lo que hace y de lo que sabe. No hay preguntas, lo que decimos al principio. Si pregunto del desconocimiento. Listo. Entonces el que escucha una pregunta sabe que no hay nada, digamos, capcioso, digamos, por decirlo de alguna manera. Aparte, ni mi naturaleza de ser humano, ¿viste? Claro. Vas en un programa de televisión, pero estás haciendo preguntas capciosas, tendría que estar loco. No, creo que todavía no. Claro. Está muy bien. No, alguien me dijo hace poco, vos sabés que yo antes no usaba especias. Fuera, ¿viste?
ajo, cebolla, pimiento verde. Esa es la base de todo lo que hacía. Ajá. Ahora tengo pimiento, ¿viste? Tengo curry, Claro. ají, un montón de cosas voy agregando y me miran, ¿viste? Entonces, se ve que alguna vez debo haber dicho que se empezaba a usar especias porque tenía Alzheimer. Y alguien está atento de eso. Pero bueno, Sí, sí. volviendo a lo tuyo, Pedro. El tema de la docencia, pero específicamente lo que es tema comunicación. A mí lo que me llamó la atención es la participación del lenguaje Ujú, ujú, en todo lo que tenga que ver, ¿viste? En la vida cotidiana. ujú. En realidad en todo el emprendimiento humano. Tal cual. Sin el lenguaje, no sé cómo sería el mundo. Ujú. Hubo experiencias en algunos países donde se dieron procesos de transformación, de que había lugares donde había tribus o grupos humanos que no tenían escrituras, por ejemplo. Ujú. Le tuvieron que crear las escrituras para que se pudieran comunicar en forma Sí. escrita. Sí, y también el lenguaje como forma de preservar también la cultura, ¿no? De dejarla sentada, porque seguramente en esos casos la comunicación iba por gestos, por miradas, por ritos, por esos ámbitos. Pero el lenguaje y particularmente la imprenta, por ejemplo, en el lenguaje escrito, permite dejar el registro asentado que uno también lo ve con lo digital y demás. Cuando queda el antecedente al que uno puede ir en algún momento, uno empieza a valorar y a ver distinta también la comunicación, entendida la comunicación como el vínculo, ¿no? Un ejemplo muy clásico es la cuestión de volver a ver un video de hace 20 años atrás de alguien, de cómo hablaba, de qué decía, bueno, eso nos permite el recurso, el medio, y también revalorizar el lenguaje para dejarlo ahí asentado. Me parece que esa es una función bien interesante que hay que aprovecharla. Que también es cierto que hoy se pasa al otro extremo. Hay una saturación de archivo, de memoria digital, y ahí corremos el riesgo de no jerarquizar, ¿no? De que sea lo mismo el recuerdo de la voz de esa persona especial que ya no está, a la selfie que me saqué con una situación menos trascendente, ¿no? Para mi vida. Entonces, todo forma parte de lo mismo. Si uno se va a la época de las cavernas o de nuestros pueblos originarios, se dejaba todo asentado en las piedras de estas pictografías y demás. Pero ahí no se dejaba toda la vida. No es que todos los días se escribía, se dejaba lo más importante. Bueno, me parece que el reto de este tiempo es volver a jerarquizar los momentos de interacción y de vínculo, ¿no? Que podamos aprovechar esa potencia del lenguaje para comunicarnos, y que si queda guardado ese momento, que realmente sea significativo. Porque si no son espacios y espacios y espacios llenos de contenido digital, y que no muchas veces es trascendente. Por ejemplo, el que haga trabajo de investigación, de la que sea, y que tiene que entrar a esa jungla. Uh-huh. O sea, hay mecanismos de... Sí. Pongo ahora, qué sé yo, a lo mejor pongo papa y me traiga 5 millones de artículos para achicar Sí, tal cual. esa cantidad, que te lo pongan en números entendibles y accesibles, de poder a lo mejor leer un poco. 5 millones de cosas, no, imposible. Sí, tal cual. Bueno, esas enormes bases de datos que a veces son inabarcables, pero hay una habilidad de este tiempo que el que la tiene es como en nuestra época, vuelvo a esta idea, es como en nuestra época el que sabía escribir a máquina, ¿no? Ya tenía una habilidad diferencial y un valor agregado. Bueno, hoy el análisis de grandes bases de datos, tener la habilidad para entenderlo, para comprenderlo, y la habilidad técnica también para procesarlo, hoy es un valor agregado inmenso.
inmenso. El que logra formarse y interpretar eso porque está detrás de escena. Nosotros somos, le damos datos a las tecnologías y le damos, y usamos esos datos. Pero el que esté detrás, que lo interprete, tiene en la mano el oro del siglo XXI. ¿Qué es la información? ¿Qué es el dato? ¿Por qué Facebook es gratuito? ¿Por qué WhatsApp es gratuito? Recogen datos que da miedo. Porque su mercancía no somos nosotros. No somos nosotros personas, ¿no? Es el dato que le damos. Y mientras le sigamos dando gratis... Los últimos tiempos que estaban en el norte, había empezado a haber un movimiento donde comenzaban a cuestionar a los que hacen, o se hacen millonarios haciendo uso de datos privados. Uh-huh. Y al que le han violado los datos, o se lo han robado, lo que sea, no recibe ninguna forma de compensación. Tal cual. Y acá pasa también. Es exactamente igual, ¿sí? Y acá encima es un sistema que avala que estas empresas utilicen estos datos y que nosotros, al instalar una aplicación, al poner instalar, estamos aceptando sus condiciones. Y si uno lee no las lee nunca. Y si uno lee esas condiciones que cada vez son más extensas, el otro día salió un estudio de cómo a lo largo del tiempo fueron ampliándose esas condiciones y hoy por hoy una aplicación puede tener entre 8 y 10 páginas de condiciones que nosotros aceptamos, ¿no? Que tiene que ver con que pueden publicar en nuestro nombre, pueden acceder a nuestros contactos, pueden, bueno, básicamente ver nuestra vida, porque en el teléfono está nuestra vida, sí. Nuestra vida digital por lo menos. Entonces ya hay una estructura que facilita eso. Porque otra de las habilidades necesarias en este contexto es conocer eso. Después uno decide, ¿no?, qué hace y qué no hace. Es más o menos como la comida. Bueno, yo sé que este condimento me puede caer mal. Bueno, ¿pero lo uso o no lo uso? Sí, lo uso. Pero yo conozco sus efectos. En esto me parece que también deberíamos formarnos y formar a los alumnos en los ámbitos educativos y demás en estas habilidades digitales. Conocer la seguridad, procesar la información, discriminar la información, producir información, que no es ser un youtuber solamente, sino que es todo lo que está dando vuelta. ¿Para qué lo puedo usar yo desde mi mano? Porque lo tengo en el teléfono celular. Bueno, ahí es donde hay cambios de paradigmas muy fuertes, que para mí un paso importante es sentarnos y reflexionar sobre lo que hacemos día a día. Ya ese es un paso importante. Ahora, ¿hay una forma de regularlo? Una es la injerencia sobre la vida privada de todo el planeta. Por ejemplo, antes que me viniera del norte, a veces, según los momentos históricos que se vivan, con la pandemia no fue la excepción, entonces te ponían dos caras, una buena y la cara mala. Uh-huh. Pero los dos coinciden en una cosa, de que el Silicon Valley, le había ofrecido al gobierno, y están trabajando sobre eso, es tener un archivo digital de cada habitante del planeta. Claro. ¿Se le puede poner freno a eso? Para mí es muy complicado, porque ya la misma estructura está armada para resistir a esos intentos de control. Partiendo de esto que decíamos, de que el mismo usuario es el que le da autorización digital, ¿no? De alguna manera, cuando nos registramos, cuando descargamos, cuando entramos a algún lugar, estamos nosotros... Siempre hay condiciones. Estamos nosotros aceptando. De hecho, hasta en la navegación misma en Internet, que algo aparece en este último tiempo abajo, algo muy técnico, que son las cookies. Las cookies, sí. ¿No? En la navegación que te dice, acepta, sí, le pones aceptar, sí, total. Bueno, y en realidad esos son pequeños archivos que van registrando nuestra actividad en esa página y le estamos dando la información a esa página. Y por eso digo que el mismo sistema genera a su vez no solo la estructura para funcionar, sino como un resguardo ante estos posibles intentos de control que ya los conoce en otros ámbitos. Y que es muy complicado porque es global, es mundial, es muy complicado,
A nivel de educación lo comparo con esto. Una discusión que hubo y hay actualmente que tiene que ver con las evaluaciones a través de la virtualidad. ¿Por qué lo comparo? Porque hay software y sistemas y grandes estructuras que hacen que cuando el alumno está frente a la cámara rindiendo, le inhabilite toda su pantalla, le inhabilite su sistema, se mete en la computadora del alumno y hasta inclusive detecta cuando el alumno ve para arriba o para el costado o algún ruido por si alguien le está dictando, ¿no? Entonces es un sistema de control muy fuerte. Lo que pasa es que me parece que la clave está en transformar lo anterior, que la evaluación deje de ser un examen estructurado, rígido, y se propongan otras instancias de ese examen adaptadas a lo virtual, ¿no? Bueno, quizás en esto también es repensar cuáles son las posibilidades que tenemos, qué hacemos y hasta dónde llegamos con el control. Porque, por último, detrás hay una estructura de poder y económica Monumental. impresionante. Impresionante y que en muy poco tiempo ha pasado a formar literalmente parte de nuestra vida, parte necesaria de nuestra vida. Entonces ahí es donde se empiezan a conjugar otras cuestiones sin entrar en los pánicos de me están vigilando todo el tiempo El hermano mayor. Pero tampoco en el otro extremo de decir, bueno, acá no pasa nada, ¿no? Sí, me recuerdo cuando llegó el momento me acercaba a la jubilación. En el trabajo que hacía nos daban una certificación que valía 3 años. Y a mí me agarra en el medio. Entonces tenía que tomar 2 exámenes. Digo, si yo no paso esos 2 exámenes, el trabajo me tira afuera, me obliga a jubilarme. Si yo paso los 2 exámenes, puedo seguir trabajando los 3 años y medio que seguí trabajando para hacer todo lo que vos vas a ver, lo que está viendo, lo que va a ver allá. Y lo notable es que los 2 exámenes en mi casa, al frente de la computadora. Claro. Y tienen lo que decís vos, toda la forma, ¿viste?, de evaluar si vos estás trampeando. Sí. Incluso, aparte, no te dan, que te me la pregunta y usan más o menos el criterio, o usaban, en las universidades los exámenes de multiple choice, creo que se llaman. Creo que, no me acuerdo, está medio en segundo, no me acuerdo cuál segundo era. Claro. Y esto más o menos lo mismo, pero te ponían menos todavía. Claro. Entonces, o sabes o no sabes, no te dan muchas posibilidades de estar mucho. Incluso te permitían tener, ¿viste?, el material relacionado con el examen. Si miras acá, no tenés tiempo, ¿viste?, de contestar. Así que es como si no lo tuvieras. Claro. Ahora, ¿cómo son esas formas de control? Ni idea. Claro. Pero sí, cuando detectaban algo, que lo detectaron con los chinos, eso, ahí no, ¿viste?, cierran la plataforma. Sí. No puede entrar nadie. O sea que se ve que funciona la forma de control, me imagino. Sí, seguro. Yo lo que decía de la evaluación es que, digamos, cambiarlo, porque hoy por hoy es una instancia de control, la evaluación presencial, ¿no?, también y demás. Yo cuando doy algunas capacitaciones docentes y demás, le digo, aprovechemos la trampa. Hay una aplicación en el teléfono, que no escuchen los chicos porque los docentes de matemáticas me van a cuestionar. Hay una aplicación, muchas en realidad, que uno le saca una foto a un ejercicio matemático escrito a mano y lo resuelve, ¿no? Es de uso habitual y común y demás. Bien. Entonces yo les decía, aprovechemos esa trampa, porque no les demos para hacer un ejercicio. Les propongamos aplicar ese ejercicio a alguna realidad, ¿no? Que no sea el resultado, la evaluación, sino que sea, bueno, ahí tenés el resultado, ya lo tenés resuelto. ¿Cómo aplicarías? O explícame por escrito el proceso que hizo la máquina, la aplicación, para resolverlo, por ejemplo, ¿no? Ya está el resultado. Entonces, ahí es donde cambia un poco la perspectiva. Vos sabés, hablando recién con Virginia, un tipo que daba la clase de álgebra, muy amigo de la cuestión tecnológica, y era el único tipo, estudiando ingeniería, que nos dejaba usar en los exámenes una calculadora científica. Claro. Los otros no, prohibido. Claro. El tipo explicaba fácil. Cuando ustedes van a la vida real del trabajo, tienen las calculadoras científicas, tienen computadoras, tienen biblioteca, tienen sus pares. Digo, ¿por qué hacerlo tan jodido acá? Un mundo irreal. Sí.
No hay ningún problema empezar a calcular científica. Sí, sí. Bueno, porque me parece que hay que ir aprovechando. No digo no enseñar el procedimiento, pero una vez que está aprendido, que no quedarnos en el resultado o en el producto inmediato, ¿no? También aplicarlo y llevarlo a la realidad, a algo concreto, a algún proyecto. Bueno, ahí es donde nos permiten, y lo hablábamos también antes, me parece que este esquema y esta situación, que es muy negativa en muchos aspectos de la pandemia, ha puesto de nuevo en discusión la necesidad de revisar particularmente la escuela secundaria, o por lo menos lo que yo conozco, en su estructura, ¿no? En materias, en horarios. Hoy es muy caótico encajar lo virtual en el horario tradicional presencial, por ejemplo. Es muy complicado trabajar por proyectos desde materias estancos. Bueno, pero hoy necesitamos revisar eso, ¿no? Inclusive, ¿por qué? Que hay toda una teoría de pedagogo y demás. ¿Por qué un módulo tiene que durar 80 minutos? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? ¿Por qué? Claro, termina siendo arbitrario. Claro, en cierta forma. Hagamos una cosa, Pedro. Te invito a hacer otra pausa y nos vamos a sentar en el sillón y seguimos. ¿Cómo no? Esto está interesante. ¿Cómo no? En realidad, todo lo que tenga que ver con la educación es interesante. Nos vemos en un momento. Pedro, en realidad el tema comunicación es realmente apasionante. Si uno grabara para editar un programa que no es el que sale por la televisión, sino para consumo de uno mismo, cada vez más apasionante esa parte, porque se hablan cosas que a veces no salen al aire. Pero lo que decimos recién, inteligencia artificial. Hay universidades que específicamente forman un profesional alrededor del tema. Sí, y cada vez más, y va transformando también las opciones de capacitación. Hoy es fuertemente demandado porque es un terreno a desarrollar. El profesional en esa área tiene todo para desarrollar, tiene ya un terreno de aplicación, pero está todo por venir en eso, todo por desarrollarse, y ahí sí abarca cualquier ámbito de profesión, cualquier ámbito de carreras y demás, desde la medicina hasta ciencias sociales, digamos, ¿no? La inteligencia artificial se puede aplicar en cualquier ámbito, y de hecho hoy por hoy también la estamos usando en mínima medida en nuestras aplicaciones, en nuestras navegaciones y demás. Pero sí, y de hecho en Córdoba hay una institución nueva en la ciudad de Córdoba, que es el Instituto Politécnico, que está buscando formar, entre otras carreras, en esta cuestión de base de datos, de inteligencia artificial, trascendiendo el analista de sistemas, digamos, o el informático, para darle un campo de acción mucho más fuerte. Y por ejemplo, en las carreras, yo que estoy ahí en la Escuela Superior de Comercio, con carreras superiores técnicas, también el debate es cómo empezar a incorporar este tipo de formación que es necesaria para repensar cada una de las profesiones, que tiene que ver con un terreno también ciertamente complejo, que es la interacción entre el hombre y las máquinas, y hasta dónde las máquinas generan o van más allá de las posibilidades o de las limitaciones humanas, ¿no? Porque es toda una interacción que en algunos casos parece como de ciencia ficción, pero tiene que ver con cuestiones que se están empezando a pensar en todos los ámbitos, y hay formaciones presenciales, pero también formaciones virtuales, hay encuentros, hay capacitaciones. Bueno, me parece que es un ámbito muy fuerte a explorar, que también en muchos casos, sin ser experto, pero en muchos casos por detrás también la discusión ética, ¿no? De la aplicación de esta herramienta. Sí, eso hace un rato
conversando con Virginia, se me ocurrió plantear cuáles son las carreras, viste, que tiene una clase, una materia, como se le llame, ética, sobre ética. No lo sé. En el caso mío, estudiando ingeniería, me hicieron tomar una materia. Y después hice un máster en administración y también me hicieron tomar una clase de ética. Que después en el mundo práctico sea otro ser humano, pero ya sabes, viste, que ética, viste, tiene principios básicos y elementales. Exacto. Bueno, en el caso que yo conozco, digamos, de las carreras ahí que están, seguridad e higiene tiene una materia en tercer año vinculada a la ética, desarrollo de software también con la deontología profesional, administración, gestión y administración de las organizaciones también, marketing digital que comenzó el año pasado también, gestión y mantenimiento industrial también tiene orientaciones, que es otra de las carreras, vinculados al manejo dentro de un taller, por ejemplo, y a la interacción también ahí que se desarrolla. Entonces, todas las carreras me parece que lo tienen, como materia, como ámbito. También es cierto que en la práctica uno se va encontrando quizás con desafíos ampliados que ponen en juego esta ética, y también depende mucho, me parece, que acá entro en la comunicación, si es una profesión colegiada o no. En el caso de los comunicadores, como licenciado en comunicación, y del periodismo en algún punto también, no es una profesión colegiada. No hay un colegio de comunicadores como si hay de psicólogos, de médicos, bueno. Entonces eso también a veces juega en contra al momento de pensar la profesión traspasada por la ética, ¿no? Porque no hay resguardo, no hay garantías, no hay reglas en común. Bueno, me parece que por ahí pasa. Volviendo a la inteligencia artificial, ¿dónde se adquiere conocimiento? En origen, digamos. Estamos hablando acá en Argentina. El Politécnico que mencioné en Córdoba. Sí. ¿De dónde se adquiere el conocimiento para poder después transmitirlo o comunicarlo? ¿De dónde ellos plantean la carrera? ¿O de dónde adquieren conocimientos? Bueno, me imagino que un desafío es dónde aplicarlos, digamos, ¿no? Pero hay mucho desarrollo, mucho recurso humano en la provincia de Córdoba, en ese ámbito, con mucha experiencia, que si se logra eso condensar y potenciar, me parece que hay un inicio de formación muy interesante, muy interesante. Todo el ámbito tecnológico de Córdoba y de Argentina es muy solicitado, es muy demandado, por una cuestión económica también, digamos, es cierto, desde afuera, por la conveniencia desde afuera de contratar, pero también por la calidad del servicio y de la formación y de la experiencia y de la proyección. En Córdoba particularmente, en este último tiempo, en pandemia, pero antes también, hay desarrollos de aplicaciones o de emprendimientos o esto que se llama startups, que son las nuevas empresas tecnológicas vinculadas a educación, pero con una potencialidad enorme. Tenemos un caso a pocos kilómetros en Villa Escazú de Mobite, que es una aplicación educativa para hacer videojuegos que tiene trascendencia hoy latinoamericana. A uno de los dos que trabajan en eso los vamos a entrevistar acá. Bueno, es muy valioso y hoy es ejemplo de estudio en universidades de emprendimiento tecnológico y de aplicación del juego a la educación. Y eso está acá con Gerardo y... Con la pandemia, o sea, fue una explosión. Bueno, fue una explosión, tal cual. Bueno, pero porque habían hecho antes un camino previo. No fue, bueno, aprovechar la pandemia. No. Estaba el camino previo y capaz que esperando este tipo de situaciones y de oportunidades. En Córdoba Capital hay otra estructura que es una página web con aplicación, que es Evaluados, que se mete en otro ámbito de la educación, que es la evaluación, y es toda una plataforma para gestionar la evaluación de alumnos gratuita, y está hecha en Córdoba por gente cercana y demás, y también. Entonces hay mucho desarrollo, mucho
muchas posibilidades y muchas proyecciones de realizarlo. Entonces me parece que eso hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo. En muchos de estos casos, mucho a pulmón también, ¿no? Claro, porque cuando decir startup, yo viviendo en el norte, ¿viste? Están los que ponen. Claro. Porque saben, después cuando se produzcan beneficios, esa es la tajada que se van a llevar. Bueno, tal cual, tal cual. Ahora, recién, por ejemplo, mencionabas el cambio de que vos cambiarías, por ejemplo, la estructura de la escuela secundaria. Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles serían esos cambios? Claramente, y vuelvo a esta cuestión. Estoy de acuerdo sin conocer. Antes de la pandemia, no solo. Sí, tal cual. La escuela como tal es una institución que hace, siendo muy generosos, 2 siglos o más que no cambia. Es el problema. Parte del problema. Cuando todo lo demás se ha transformado. Cambiar por cambiar no tiene sentido, pero sí repensarlo en función de ir adecuándolo a los tiempos. La escuela surge como un ámbito de equiparación social, como un ámbito de contención, como un ámbito de instrucción. Las escuelas normales, ¿por qué normales? Ese término que hoy está cuestionado, porque normalizaban a la gente. Bueno, y seguimos con exactamente la misma estructura. Y con cambios pequeños por ahí podemos empezar a transformar algunas cuestiones. El aula distinta. Ya no es el profesor la autoridad máxima y unidireccional que transmite conocimiento y los demás reciben pasivamente. Las nuevas propuestas hablan de una interacción para construir el conocimiento, digamos. Y no solo porque los chicos sepan manejar mejor la tecnología, sino porque si yo no lo involucro al alumno en el aprendizaje, lo estoy dejando de lado y solo le estoy imponiendo, diciendo, mira, esto es lo que tenés que aprender. Entonces en ese ida y vuelta nos perdemos algunas cuestiones. Pensar el aula distinto, pensar los recreos distintos, pensar la estructura horaria, las materias. Esa es la otra cosa que me llamó la atención, lo de la estructura horaria. O sea, ¿en qué dirección va? Hoy hay teorías pedagógicas que dicen que hablan del aprendizaje invisible, es decir, que hoy aprendemos en cualquier lado. Si centramos solo el aprendizaje en la escuela, estamos dejando de lado que nosotros docentes y los alumnos aprendemos afuera de la escuela. Ese aprendizaje que antes estaba mal visto, para decirlo muy sencillamente, hoy tiene que formar parte de la escuela. No estoy hablando de que en la escuela nos pongamos a hacer TikTok como hacen los chicos afuera de la escuela. Pero quizás sí aprovechar sus ámbitos, sus redes sociales, sus conocimientos, para reflexionar, para repensar, para rehacer, para proyectar, para armar un debate en TikTok sobre temas trascendentes y que ellos sean los moderadores. Bueno, hay como muchas cuestiones. Entonces el tiempo también se altera. El tiempo de la escuela, yo no sé si estoy en condiciones de plantear que en 80 minutos de mi módulo el alumno va a aprender lo que yo quiero que aprenda. Entonces, pensar distinto los horarios, la estructura, es todo un desafío, pero hoy estamos, me parece, que en estas condiciones. Y no significa porque también esto por ahí se pone sobre la mesa, en bajarle el nivel a la escuela. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No sé, ampliarlo. Porque cuando te involucro a vos, Carlos, en algo que vamos a hacer juntos, ya es responsabilidad mutua. No cuando te digo, mira, yo te traigo esto y vos tenés la obligación de aprenderlo. ¿Sabe cómo le decíamos nosotros eso? La dictadura del aula. No sé si es tan así, pero en cierta medida hay que romper con ese molde. Bueno, hay que romper con ese molde, tal cual. Me parece que es un enorme desafío. A los docentes nos plantea cuestiones muy grandes de repensarnos nosotros también en nuestro rol. Yo entiendo que es complicado, que no hay que imponerlo, hay que consensuarlo, pero todo pensando en mejorar y en lo que charlamos también en algún momento. Y en esta cuestión ética de
formar ciudadanos, no formar químicos, matemáticos, geógrafos, historiadores, estoy nombrando las materias secundarias, formar ciudadanos con habilidades necesarias para desenvolverse en estas condiciones, en esta estructura. Y con el esquema actual de la escuela, eso se hace muy complejo porque son trabas permanentes que no permiten liberar o la flexibilidad para proponer otras alternativas. O sea, en cierta medida, si no se liberan las aulas o las instituciones a ese mundo exterior, donde mirándolo de afuera tendería a ampliar el conocimiento, compartirlo. Tal cual. Bueno, ese es el desafío mayor. Construir y ampliar un conocimiento colaborativo y pensando todos en involucrarnos, que son teorías o son propuestas pedagógicas, educativas y hasta sociales en algún punto de años. No significa que surgieron el año pasado. Hay muchos autores y muchas corrientes en Argentina, en Latinoamérica. Estuvo lo que se llamó la nueva escuela, que fue en el siglo XX y que propuso en cierta manera esto. Lo que pasa es que es un sistema muy inflexible en algún punto y muy resistente a los cambios. El sistema, ¿no? Por ejemplo, eso leía uno de estos días, de que se ve que está en discusión la ley de educación superior. Sí. Al menos lo que leí de esa nota, en el terreno tecnológico no hay absolutamente nada. En esa nota, no sé si será parte de la discusión. Sí. Generalmente la cuestión tecnológica no ha formado hasta ahora parte de las discusiones educativas o pedagógicas. Algunos profesorados o transformaciones de planes de estudio de carrera no las incluyen, por ejemplo. Que vuelvo a la idea de la lengua como asignatura. Sí. Para mí lo tecnológico no tiene que ser una materia, tiene que ser transversal, tiene que ser puramente transversal en cualquier ámbito educativo. Hablo desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Porque forma parte de nuestra vida de manera transversal también. No la podemos aislar y decir, bueno, es esto nada más y ahora pasa otra cosa, ¿no? Porque en realidad en la vida real uno ve en cosas básicas. Yo veo a veces gente mayor al frente de un cajero automático, pidiendo ayuda de todo tipo porque no saben qué hacer. Estamos hablando de algo elemental, pero no solamente es un cajero automático. Resulta que ahora para pedir un turno al médico en el tema de la pandemia necesitas, o a través del celular o a través de una computadora. Necesitas pedir, entrar a alguna institución de salud, la que sea, necesitas, comunicarte tecnológicamente. Bueno, pero me trajiste a la mente esto. Egresados de la carrera de Administración, de Gestión y Administración de las Organizaciones, que egresaron en plena pandemia el año pasado, ¿qué hago? Dijeron. ¿A dónde voy? Estudios jurídicos, no puedo, estudios contables, no puedo, empresas, no está. Bueno, no era el contexto. Armaron un emprendimiento en el que ayudan a personas mayores a realizar trámites digitales, trámites contables digitales, por ejemplo, ¿no? Vuelvo, porque es lógico que por ahí personas acostumbradas a una forma, de repente con tanta tecnología se les complique. Pero vuelvo al rol de la educación. En contabilidad o en economía, en una materia en secundario, busquemos esa formación en cómo usar un cajero, qué hay detrás del uso del cajero, por qué el cajero es automático, qué otorga, qué hace, qué dice el papel que me brinda. Bueno, toda esa discusión de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Que eso forme parte de nuestra vida. Porque para mí, volviendo a la escuela secundaria, la escuela tiene que dejar de pensar en brindar solamente contenidos para llenar una planificación anual,
para empezar a centrarnos en competencias y en habilidades. Y de esa manera, que de hecho los diseños curriculares que tenemos hablan de competencias y hablan de aprendizajes y hablan de habilidades, no hablan de contenidos. Nos hemos quedado con una estructura muy contenidista de transmisión, diría Paulo Freire, un pedagogo brasilero, bancaria. Yo voy y te deposito el conocimiento. Pero él dice, tenemos que pasar a una educación liberadora, que lo que compartamos de conocimiento nos permita transformar el mundo. Pedro, estamos llegando al final del programa. Lo que quisiera de que vos envíes un mensaje mayoritariamente a los jóvenes de la escuela secundaria, porque posiblemente ellos sean los más interesados de que realmente se abra esa puerta de par en par. Yo hace casi 3 años que no estoy en la escuela secundaria como profe, después de haber estado más de 15 años dando clases. Sigo vinculado a los jóvenes, pero en la experiencia del secundario, para mí hay una frase que siempre me interpeló mucho, que me hacían los chicos y le hacen a muchos docentes. ¿Y esto para qué me sirve? Me preguntaban. Muchas veces mi respuesta fue, ya lo vas a averiguar cuando seas grande, ya vas a aprender. En otros momentos fue, no sé, lo averigüemos juntos. Y en otros momentos fue, mi respuesta para adentro, creo que para nada. Entonces, me parece que si le dijera algo a los jóvenes sería, sigan desafiando e interpelando a este sistema, porque eso los va a involucrar a ellos en su propia educación. Sigan demandando y que no se queden con lo que tienen, con lo que les dan, que no los conforma. Con una clase, con un contenido, con una discusión, hasta con una norma inclusive. Desafíen inteligente y estratégicamente este sistema educativo para que no sea una carga ir a la escuela, sino que este tiempo, que es muy valioso y que es necesario, lo aprovechen ellos para formarse, que aprovechen esa escuela, que no se queden con, bueno, esto es lo que me dieron, sino qué puedo yo proponer. Y si a ese proceso le sumamos la reflexión del docente sobre su propia práctica, una escuela abierta que esté predispuesta a revisar su estructura institucional, y a un sistema que permita flexibilidades, empezaremos quizás a tener algunos indicios de cómo transformar esta educación para que realmente tenga que ver con lo que hoy ocurre. Me parece que no hay que demonizar a la escuela, pero tampoco hay que idealizarla, ¿no? Vuelvo a la idea de los puntos medios. Y en eso cada uno es protagonista necesario de estas transformaciones. Gracias, Pedro. Gracias por compartir esto, que realmente es apasionante, el tema de la comunicación. Tal cual. Gracias por haber venido. Y a ustedes que están del otro lado de la pantalla, agradecerles justamente que estén ahí y nos vemos la próxima. Chao.